Buenos días. Vamos a compartir la buena noticia. El mundo está necesitado de buenas noticias porque tenemos en los medios de comunicación un ataque de puras malas noticias. Y a veces nosotros los seres humanos somos amarillistas y lo que nos gusta son las malas noticias. Y tenemos que buscar la buena noticia, porque la buena noticia nos motiva, la buena noticia nos fortalece. La buena noticia nos llena de ilusión, de esperanza. Podemos compartir hoy una buena noticia, la mejor noticia, la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado, una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y lo llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirle que cumpla la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que le he dicho. Permanezca en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recoge, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos hace una invitación. La invitación que nos hace Jesús es que permanezcamos en Él. Es la invitación que Jesús nos dice y nos hace. Y nos dice que si permanecemos en Él, vamos a dar frutos, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él no hay esperanza de hacer algo bueno en la vida, pero con Él, pues vamos a dar frutos, y buenos frutos, unos el 30, otro el 40, otro el 60, pero vamos a pasar por el mundo haciendo el bien. Vamos a pasar por el mundo
dando o dejando un camino, dejando un ejemplo para que lo sigan los hijos, los hermanos, los amigos, viendo que esa persona dejó un camino lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque supo permanecer en Él. Pues hermanos, la invitación es clara que nos hace Jesús, que debemos permanecer en Él, permanecer en Jesús, y permanecer en Jesús nos llevará a nosotros a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón más disponible, en un corazón más dado. Vamos a tener más disponibilidad para con nuestros hermanos, vamos a hacer el bien, porque es el Señor el que alimenta nuestra vida espiritual, es el Señor que mueve nuestra vida, es el Señor que interiormente nos invita a hacer el bien, pero para ello tenemos que permanecer en Jesús, y permanecer en Jesús tiene un costo, tiene un valor, tiene un precio, tiene un sacrificio, y los que queremos permanecer en Él, pues tenemos que pagar ese costo, tenemos que pagar ese sacrificio, para que en nuestro corazón haya ese amor que nos dice Jesús, que lo vamos a tener si permanecemos en Él. Primero lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, ustedes ya están purificados por las palabras que le he dicho. Le dice Jesús a los apóstoles, nos tenemos que purificar. La palabra de Dios nos ayudará a purificar. ¿Qué nos va a ayudar a purificar? Nos ayudará a purificar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que es purificar por medio de la palabra. Y eso nos quiere decir que tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que ser lectores, no solamente lectores de la palabra de Dios, sino ser aquel lector que sabe meditar lo que lee cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a nosotros a purificarnos, ¿sí? A sacarnos de nuestra cabeza ideas erróneas, ideologías malsanas, para tener a Jesús, para tener la palabra de Dios bien en nuestra mente, en nuestro corazón. También nos ayudará a permanecer en Jesús la oración. Ayer se lo estaba y lo comenté con ustedes en la reflexión de ayer. La oración también nos ayudará a permanecer en Jesús. La palabra, la oración nos ayudará a que ustedes y yo permanezcamos en Jesús. Nos ayudará a que ustedes y yo vayamos a ese encuentro con Jesús que nos espera, y tenga la seguridad que si eso lo hacemos, pues vamos a permanecer siempre con Él, y nuestra vida tendrá siempre, cada día, un cambio, y vamos a crecer en el ámbito de nuestra vida espiritual, en el ámbito de nuestra vida humana, y seremos esos servidores que el Señor quiere que ustedes y yo seamos. Y Él nos lo dice, Jesús nos lo dijo: yo he venido al mundo no para que el mundo me sirva, sino para servir al mundo, porque Jesús siempre estuvo con el Padre siempre estuvo con Jesús, y Jesús hizo siempre las obras del Padre, y por eso vemos a Jesús actuando de esa manera. Nosotros vamos a actuar como actuó Jesús si permanecemos en Él, si lo buscamos a Él, si nos purificamos con su palabra, si escudriñamos y nos metemos en un mundo, en una vida de oración para estar con Él, como Jesús siempre estaba con el Padre. Eso nos llevará a permanecer siempre con Jesús. Y si permanecemos con Jesús, si tenemos a Jesús en nuestra vida, pues vamos a tener las actitudes de Jesús, de hacer el bien, de amar al prójimo, de saber practicar el perdón en nuestra vida, y vamos a dar frutos, y frutos en abundancia. Pues hermanos, vamos a preguntarnos, ustedes y yo, ¿cómo va los dos elementos, para llamarlo así entre comillas, necesarios que necesitamos para permanecer en Jesús? ¿Cómo está la palabra de Dios en nuestra vida? Como le dije, la palabra de Dios purifica nuestra manera de pensar, purifica nuestra vida, y así nos pone bien dispuesto para un cambio de vida. Y segundo, somos constantes en la oración con Jesús. Estos son dos recursos importantes y necesarios
para que ustedes y yo permanezcamos siempre con Jesús y así podamos dar esos frutos, porque el Señor nos lo dice, sin mí nada pueden hacer. Vamos a terminar en manos de María, que nos ayuda siempre, la Virgen, que nos ayudará para que ustedes y yo podamos permanecer siempre con el Dios de la vida. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana. Un abrazo. Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.